cordial saludo, mi nombre es Paola Jimena Villa, soy estudiante primer semestre de Administración en Salud en la UNAM. Hoy voy a hablar acerca de las biomoléculas orgánicas, presentado a la tutora Carolina Jaime. Biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 4 bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Podemos visualizar, parte inferior derecha, una imagen de hidrocarburos, de glúcidos, aminoácidos y proteínas, ácidos nucleicos como son el ARN y el ADN. Clasificación de las biomoléculas. Las biomoléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas son moléculas exclusivas de los seres vivos formados por cadenas hidrocarbonadas. Se clasifican en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entre sus grupos funcionales están el carboxilo, que hace referencia a los ácidos, el carbonilo, que hace referencia a la acetona, el hidroxilo al alcohol, el éster a la grasa y el amino al amoníaco. Las inorgánicas son moléculas de estructura sencilla que están presentes en la corteza terrestre y en los seres vivos. Son indispensables para la vida por la función que desarrollan. Entre ellas están el agua, los gases, los sales minerales. Biomoléculas orgánicas. Entre los organismos se encuentran 4 tipos diferentes de moléculas orgánicas en gran cantidad y son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, el ácido nucleico o nucleótidos. Podemos visualizar en la imagen ácidos y grasas como son los carbohidratos simples, proteínas, carbohidratos simples, fibras, vitaminas y minerales que los encontramos en las frutas y los carbohidratos complejos. Carbohidratos glúcidos o también llamados hidratos de carbono. Son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las principales moléculas de reserva energética que se localizan en casi todos los seres vivos. Son moléculas muy diversas que se forman de la unión de moléculas más pequeñas o llamadas azúcares o monosacáridos. Sus características principales son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar a partir de ahí elaborar glucosa. Su clasificación. Los carbohidratos se pueden clasificar en carbohidratos complejos. Son polisacáridos, es decir, que están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo se encuentran la celulosa, la hemicelulosa, el almidón, etc. Y se caracterizan por ser de absorción lenta. También tenemos los carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos. Por ejemplo, está la glucosa, fructosa, maltosa y lactosa. Se caracterizan por absorberse rápidamente en el organismo. Los carbohidratos se clasifican según el número de unidades de azúcares que constituyen la molécula. Se clasifican en los siguientes grupos: 1. Monosacáridos, 2. Disacáridos y 3. Polisacáridos.
Monosacáridos son los azúcares más sencillos formados por una unidad de azúcar. Son solubles en agua y su función biológica está relacionada con la obtención de energía, pues son la principal fuente de energía en los organismos. Los monosacáridos son la unidad estructural de los disacáridos y de los polisacáridos. Es decir, que los monosacáridos solo tienen una unidad de azúcar y cada uno de estos aporta energía, bien sea a la célula vegetal o a la célula animal. Estos se encuentran en los alimentos que consumimos a diario. Entre los más importantes tenemos la glucosa, que es una fuente principal de energía de todos los seres vivos, la fructosa, que es una hexosa común en las células vegetales, que generalmente abunda mucho en los frutos, ribosa y desoxirribosa son pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos ARN y ADN respectivamente. Y la galactosa, que es una oxosa que aporta energía y lo contiene la leche. Disacáridos son glúcidos que se originan de la unión de dos moléculas de monosacárido igualmente o distintos. En el proceso de formación se libera una molécula de agua y se forma un enlace glicosídico. Son moléculas solubles en agua, aunque su solubilidad es algo menor. Suelen ser moléculas de reserva energética que se utilizan cuando se necesita un aporte rápido de energía. Entre las más importantes tenemos la lactosa, que es el azúcar de la leche, sacarosa, que lo contiene principalmente la caña de azúcar y el azúcar de mesa, la maltosa, que se obtiene de la hidrólisis del almidón de trigo y cebada. Acá podemos ver su estructura química. Polisacáridos son los glúcidos más complejos de todos. Están constituidos por la unión de más de 100 monosacáridos por enlaces glucosídicos. Forman macromoléculas enormes. Son moléculas muy poco solubles en agua o incluso insolubles debido a su enorme tamaño. Sus funciones principales son servir de reserva energética y la formación de estructuras celulares. Entre los más importantes tenemos el almidón, que es el polisacárido de reserva en las células vegetales, aparece cuando hace falta energía y no hay glucosa disponible. Se almacena en tubérculos, semillas principalmente. Glucógeno es el polisacárido de reserva en las células animales y en los hongos. Las moléculas de glucosa sobrantes se convierten en glucógeno. Y celulosa es un polisacárido que forma la pared celular de las células vegetales. Sus funciones principales de los carbohidratos es que aportan energía para el trabajo muscular. Generalmente sería 1 gramo de carbohidratos, aporta 4 kilocalorías. Mejora la flora intestinal bacteriana gracias a la fermentación de azúcares como la lactosa. Estimula la motilidad intestinal evitando la constipación. Suministran la mitad de energía aportada por una dieta normal, etc. Los lípidos son un grupo general de sustancias orgánicas insolubles en solventes polares como el agua, pero se disuelven fácilmente en solventes orgánicos no polares como el cloroformo, el éter y el benceno. Típicamente son moléculas de almacenamiento de energía, usualmente en forma grasa o aceite. Características: lípidos y grasas no son sinónimos, es decir,
Los términos lípido y grasa suelen ser indistintamente como si tuviesen el mismo significado. Realmente no son los mismos. Los lípidos pueden ser de origen vegetal o animal. Las grasas son solo de los tipos de lípidos de origen animal. 2. Saturados e insaturados. Basándose en las características de los lípidos, suele hacerse una clasificación que incluye dos tipos: saturados e insaturados. Lípidos saturados son considerados perjudiciales porque incrementan los niveles de lipoproteínas de baja densidad que pueden acumularse en las arterias, obstaculizando el flujo normal de la sangre, y pueden aumentar los riesgos de sufrir, en este caso son infartos o enfermedades cardíacas. Estos se encuentran especialmente en productos derivados de la carne, como por ejemplo es el cerdo. Los lípidos no saturados. Los lípidos no saturados, por el contrario, aumentan los niveles de lipoproteínas de alta densidad y son considerados beneficiosos. Estos remueven el exceso de grasas saturadas y favorecen el buen funcionamiento del corazón. Los lípidos no saturados pueden encontrarse en los frutos secos, como son el aguacate, y también se encuentran en los pescados. 3. Son insolubles en agua. La principal característica de los lípidos es que no se disuelven en agua. Esto es producto del carácter apolar, también llamado hidrofóbico, que presenta la mayoría de los lípidos y que entra en conflicto con la característica polar del agua, haciendo que se repele. 4. Solubles en disolventes orgánicos. A diferencia del agua, hay algunos diferentes disolventes orgánicos que también son apolares, como los lípidos. Entonces, bajo este escenario, los lípidos pueden diluirse. Algunos disolventes orgánicos favorables para la disolución de los lípidos son el éter, la gasolina y el cloroformo. Los lípidos reservan energía. Son la reserva energética importante de los animales, dado que tienen un nivel calórico bastante alto. Es decir, 1 gramo de grasa libera en el organismo a través de un proceso de oxidación de 9.4 calorías. Este valor es bastante alto al que se genera de las proteínas, la glucosa o el alcohol. Favorecen también con la coagulación de la sangre, mejoran la visión, fortalecen el sistema inmunológico, ayudan a mantener los huesos fuertes, favorecen los procesos antioxidantes y facilitan también la renovación celular de la piel, y entre otros. Promueven la síntesis de hormonas esteroideas. El cuerpo humano tiene un conjunto de hormonas llamadas esteroideas que son fundamentales para distintos procesos del organismo, y esas hormonas se sintetizan a través del colesterol, un lípido de la familia de los esteroides. Las principales hormonas esteroideas son la testosterona, progesterona, andrógenos y estrógenos. En este caso, entonces, cuando hablamos de hormonas sexuales, nos referimos al estrógeno, la progesterona y la testosterona. En este caso también entonces quiere decir que la testosterona es la responsable de los caracteres sexuales masculinos y la progesterona es la que prepara los órganos sexuales femeninos para la gestación. 10. Facilitan el transporte. Los lípidos necesitan desplazarse desde el intestino hasta el punto de destino, y esto lo consiguen a través de las lipoproteínas, complejos lípidos moleculares que se encuentran en la sangre. Clasificación. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos:
atendiendo que posean en su composición ácidos grasos como son lípidos saponificables o los que no lo posean, que son lípidos insaponificables. Acá podemos visualizar entonces un esquema del cual nos representa dicha clasificación. Clasificación. Aciglicéridos son moléculas que poseen ácidos y glicerina que se unen por una reacción de esterificación. Son moléculas mucho más energéticas que los azúcares. Se forman de aceites, cebos o mantecas. Su función es la reserva energética a largo plazo. Los más importantes son los triglicéridos, que resultan de la unión de 3 ácidos grasos con la glicerina. Fosfolípidos son moléculas que poseen ácidos grasos y forman la base de todas las membranas celulares. Están presentes en los alimentos. Su función es regular el colesterol y darle forma a las membranas celulares. Cera son moléculas con un ácido graso de cadena muy largas que son extremadamente insolubles. Tienen función protectora ya que impermeabilizan la superficie corporal de muchos seres vivos, evitando la pérdida de agua o el deterioro. Colesterol y esteroides son moléculas que no poseen ácidos grasos y que se originan de otros hidrocarburos. El colesterol es un componente de las membranas celulares. De estas se derivan el resto de esteroides, como son las hormonas sexuales y la vitamina D. Tenemos entonces esteroides, progesterona y testosterona en los grupos funcionales. Tienen funciones principales como son de reserva energética, que son fuente de energía de los animales, como lo hablábamos anteriormente, función estructural, que forman bicapas lípidas de las membranas celulares, función reguladora, que son las vitaminas insolubles, en este caso ayudan a las funciones de reproducción y regulan el metabolismo, la comunicación celular, inflamación y respuestas inmunes. Y la función transportadora, que es el transporte del intestino hasta su lugar de destino, hasta mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y las lipoproteínas. Una función que es biocatalizadora, que juega entonces un papel en los lípidos porque favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función en vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Una función térmica, que los lípidos también desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que se pierda el calor. Ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por la unión de enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Vale la pena aclarar que los enlaces fosfodiéster es la unión de un átomo del grupo de un glucilo con un átomo del grupo de fosfato. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los nucleótidos están formados por una molécula de ácido fosfórico, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa y una base que es nitrogenada. Como podemos visualizar, ribosa, desoxirribosa, entonces tenemos pentosa, desoxirribosa y una base que es nitrogenada. Los nucleótidos
Además de su papel en la formación de los ácidos nucleicos, tienen una función independiente y vital para la vida celular. Cuando un nucleótido se modifica por unión de dos grupos de fosfato, se convierte en un transportador de energía necesaria para que se produzcan reacciones químicas celulares. El principal portador de energía en casi todos los procesos biológicos es una molécula llamada adenosin trifosfato o conocida como ATP. Características. Están constituidos por nucleótidos. Contiene toda la información acerca del genoma de los organismos. Tienen diferentes y específicas locaciones subcelulares. Son fundamentales para la vida de los organismos. El ADN constituye el material hereditario de las células y contiene las instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita. El ARN está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo al citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de las proteínas. Acá tenemos entonces una tabla de ácidos nucleicos donde tenemos entonces que tenemos un ARN que es mensajero, un ARN que es de transferencia y es también ribosomal. Un ADN que es entonces, mientras que el ARN es mensajero, tiene entonces una azúcar pentosa, ribosa, en ADN es desoxirribosa, está compuesto acá por bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, uracilo, el ADN es adenina, guanina, citosina y timina, en ARN el número de cadenas es una, que se pliega y se une en diferentes zonas, mientras que en ADN son dos. ARN tiene una forma lineal, horquillas o asas, mientras que en ADN es helicoidal, superhelicoidal, circular y lineal. La localización en ARN es la matriz citoplasmática, ribosomas, cloroplastos, mitocondrias, cilios o flagelos. Y en ADN es cromática, cromosomas, cloroplastos, mitocondrias, cilios o flagelos. Su función generalmente del ADN es bioénfasis de proteínas y en ADN la conservación y transmisión de la información genética. Bueno, la clasificación sería entonces en este caso ácido desoxirribonucleico o ADN. Los nucleótidos tienen como pentosa o desoxirribosa y como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina. Su estructura está formada por cadenas de nucleótidos unidos entre sí. El ADN es la molécula portadora de la información genética de un individuo, dirige la síntesis proteica y transmite la información de generaciones futuras. Ácido ribonucleico o ARN. Los nucleótidos tienen pentosa, ribosa y como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina, uracilo. Las moléculas es lineal, formada por una sola cadena de nucleótidos. El ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de las proteínas. Dentro de sus funciones principales son almacenar y transmitir la información genética, mantienen la identidad de especies, realizan la síntesis proteica y la secuencia de cada proteína está programada en los ácidos nucleicos de la propia célula y han permitido la evolución por mutantes, entre otras. ¿Qué función tiene el ADN? El ADN tiene como funciones una replicación, que es la capacidad de hacer copias
de sí mismo permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. Una codificación de las proteínas adecuadas para cada célula que realiza gracias a la información que provee el ADN. Un metabolismo celular que interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas de hormonas. Mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutación del ADN. También la diversidad biológica depende a esta capacidad. ¿Qué función tiene el ARN? El ARN, o conocido como ARNM, que es mensajero, transmite la información codificante, sirviendo de pauta a la síntesis de las proteínas. ¿Qué transporta aminoácidos? En este caso, para la síntesis de las proteínas, es decir, que es ARN de transferencia o un ARN ribosómico. Como su nombre lo indica, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer el ARN y cataliza la síntesis de las proteínas. Acá podemos visualizar unas pequeñas diferencias entonces entre los ácidos nucleicos en ADN y en ARN. Entre ellas tenemos entonces que el ADN, el peso molecular, es generalmente mayor que el ARN. La configuración espacial del ADN está en una doble helicoide, mientras que el ARN es un polinucleótido lineal que ocasionalmente puede presentar apareamiento intracatenarios. Se encuentran en el núcleo. La función es llevar la información genética de padres a hijos. En el ARN contiene la base nitrogenada uracilo, mientras que el ADN presenta timina. El azúcar del ARN es ribosa y del ADN es desoxirribosa. Se encuentran en el citoplasma. Su función es la síntesis de las proteínas. Proteínas son las biomoléculas más abundantes de los seres vivos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son macromoléculas formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Dentro de sus características son consideradas como ladrillos que conforman los huesos, los músculos, el cabello y otras partes del cuerpo. Son las biomoléculas más importantes, ya que son el constituyente fundamental del citoplasma de la célula. Son sustancias orgánicas que se componen de nitrógeno y también oxígeno y carbono. Las proteínas tienen un peso molecular de 5 a 300 kilodaltos, etc. Clasificación. Las proteínas se dividen básicamente en dos grupos, que son proteínas simples, proteínas globulares, esféricas y muy enrolladas, y proteínas fibrosas y alargadas. Podemos entonces decir que las proteínas conjugadas con otros compuestos, como las lipoproteínas, que son combinadas con lípidos, las glucoproteínas, que son combinadas con azúcares, o las cromoproteínas combinadas con pigmentos. Además según su solubilidad, podemos clasificar las proteínas de la siguiente manera: proteínas solubles en agua, que son albúminas y globulinas; proteínas solubles en ácido, que son álcalis, glutaminas y prolalinas; y proteínas insolubles en agua, que son los albuminoides. Tenemos entonces unas funciones que son estructurales, que sirven de protección o con soporte de las demás biomoléculas. De reserva, sirven para almacenar aminoácidos para que sirvan para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo.
De defensa, son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones. Transportadoras, son capaces de llevar sustancia de un lugar a otro. Bibliografía. Muchísimas gracias.